Bueno, bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en la ciencia que hay detrás de los equipos de alto rendimiento. Porque seamos sinceros, construir un equipo estrella no es solo publicar una oferta en Internet y cruzar los dedos, ¿verdad? En la explicación de hoy vamos a destripar, paso a paso, cómo se implementa un programa de selección de personal de primer nivel. Vamos a conectar toda esa teoría clásica de recursos humanos con la agilidad que exige el mercado moderno para encontrar literalmente a la persona perfecta para el puesto. Para que nos hagamos una idea del recorrido, hoy vamos a ver 4 puntos clave. Primero, las técnicas de atracción de talento. Segundo, los tipos de entrevista clave. Tercero, la elaboración de la batería de tests. Y por último, la presentación de reportes y la decisión final. Vale, pues arrancamos con la sección 1, técnicas de atracción de talento. El paso cero, por así decirlo, es definir nuestras fuentes de reclutamiento. Básicamente, es poner en el mapa dónde se esconde ese talento potencial que necesitamos. A ver, pensémoslo así. No tiene ningún sentido buscar perfiles tecnológicos súper especializados en el tablón de anuncios del barrio, de la misma manera que no buscaríamos talento para operaciones más básicas en foros académicos internacionales. Hay que saber dónde tirar la caña. Y aquí nos topamos con el primer gran dilema. ¿Miramos hacia adentro o hacia afuera? El reclutamiento interno es fantástico porque aprovecha todo ese conocimiento de la cultura corporativa que ya existe y además motiva muchísimo al equipo. Pero claro, por otro lado, el reclutamiento externo es como una inyección de energía. Trae sangre nueva, ideas frescas, innovación y sobre todo habilidades técnicas que a lo mejor la organización todavía no tiene. Ahora, si decidimos salir a pescar al mercado externo, las reglas del juego cambian por completo. Autores muy reconocidos como Gary Dessler nos recuerdan cómo la tecnología ha puesto patas arriba a los recursos humanos. Olvidaos de depender solo del periódico del domingo. Hoy en día, el uso de Twitter, los dominios .jobs y los sistemas automatizados hacen que el reclutamiento sea súper preciso, casi quirúrgico y además con un alcance global instantáneo. Es una auténtica revolución. Pasamos a la sección 2, tipos de entrevista clave. A ver, hay muchísimas formas de entrevistar, pero fijaos en este ejemplo tan peculiar que documenta Dessler en sus textos sobre administración moderna, la entrevista bajo estrés. Y no es la típica charla de cuéntame tus virtudes y defectos. En este formato, el entrevistador crea de forma totalmente intencionada un ambiente de tensión o ansiedad. ¿Y por qué hacer algo así? Pues no es por el simple placer de ser desagradable, sino para evaluar de forma empírica cómo reacciona un candidato y cuál es su resiliencia emocional en situaciones límite. Es una herramienta súper específica para roles donde la presión es el pan de cada día, como emergencias o altos cargos directivos. Además de las de estrés, hay formatos muy estructurados para ir filtrando. Por un lado, tenemos las entrevistas preliminares, que sirven para un chequeo rápido de los requisitos básicos. Luego están las entrevistas individuales, donde nos metemos de lleno en el historial del candidato. Y finalmente, las dinámicas de grupo. Estas últimas son oro puro, porque te revelan habilidades de liderazgo y de persuasión en tiempo real, interactuando con otros, algo que es prácticamente imposible de ver en un 1-a-1. Vamos ahora con la sección 3, elaboración de una batería de test. Montar una buena batería de test no es elegir pruebas al azar, lleva una progresión que es casi científica. Primero, hay que definir las competencias exactas mediante un buen análisis del puesto. Segundo, establecemos los criterios de validez y confiabilidad para asegurar que medimos lo que realmente queremos medir. Tercero, elegimos las herramientas específicas y solo después de todo esto implementamos la evaluación. Vamos, que lo tenemos todo planificado al milímetro antes de que el candidato siquiera coja el bolígrafo. ¿Y qué lleva exactamente esta batería? Pues abarca de todo, desde pruebas de conocimientos técnicos hasta test psicológicos y de personalidad para ver si la persona encaja con la cultura de la empresa. Pero si hablamos de lo más top hoy en día, tenemos que mencionar los Assessment Centers, o centros de evaluación. Son simulaciones puras y duras que ponen al candidato frente a problemas reales del puesto, dándonos el perfil predictivo más exacto que se puede conseguir. Para darle sentido a toda esta metodología, creo que lo mejor es recordar a uno de los grandes, Hidalberto Chiavenato. Él dice, y cito textualmente, que la selección es un proceso de comparación, decisión y elección. Es que esta frase da en el clavo. La batería de test y las entrevistas nos dan un montón de datos del candidato, y esos datos se comparan de forma milimétrica con lo que exige el puesto. Es pura matemática. Solo cuando hacemos esa comparación sistemática podemos pasar a tomar la decisión y hacer la elección final. Y así llegamos a la sección 4, presentación de reportes y decisión final.
Ojo aquí, porque antes de lanzarnos a redactar la oferta de trabajo, hay pasos previos que son innegociables. Investigar los antecedentes laborales, revisar estudios socioeconómicos y hacer los exámenes médicos pertinentes. Saltarse esto es jugar a la ruleta rusa. Puede derivar en lo que llamamos contratación negligente. Y créanme, ninguna empresa quiere asumir riesgos legales u operativos graves simplemente por no haber verificado un par de datos importantes. Al mismo tiempo, cuando presentamos estos reportes finales a la dirección, hay que incluir algo clave, un análisis de costo-beneficio. Seamos realistas, montar todo este despliegue de pruebas, centros de evaluación y rondas de entrevistas cuesta bastante tiempo y dinero. Pero es en esta etapa donde le demostramos a la gerencia que la inversión en un proceso de selección bien estructurado es mínima en comparación con el enorme valor que nos va a aportar el talento adecuado. O sea, un mal empleado es un coste incalculable. En cambio, un proceso de selección sólido, eso es la mejor póliza de seguro. Al final del día, todo este tremendo esfuerzo tiene una única meta: elegir a la persona que nos garantice un buen desempeño. No se trata de coger al candidato que nos caiga mejor o al que traiga el currículum más llamativo, para nada. Se trata de predecir su éxito futuro con una precisión casi matemática y psicológica, asegurándonos de que va a encajar a la perfección en la cultura de la empresa. Y para terminar, nos gustaría dejaros con una pequeña reflexión. Después de desgranar cómo atraer talento, la ciencia de las entrevistas, la precisión de los test y el rigor de los reportes finales, la pregunta cae por su propio peso. Cuando hablamos del activo más valioso de cualquier empresa, que son las personas, ¿de verdad vamos a dejar esa decisión en manos de una simple corazonada de última hora en el despacho de un gerente o vamos a basarnos en una estructura de datos sólida y contrastada? Sinceramente, la respuesta a esta pregunta es lo que define el éxito o el fracaso a largo plazo de cualquier organización en el panorama moderno.